y eso, pues, con algunas experiencias anteriores más pequeñas, nos llevó a hacer un documental, que os voy a hacer pasado, que se hizo con financiación de FECID, que de momento solo se puede visualizar el trailer. Se estrenó el año pasado en Caixa Forum, aquí en Zaragoza, y bueno, es un documental en el que se van abordando distintas fuentes de información paleoclimática por investigadores tanto en España como en Cambridge, como en distintos sitios, y que bueno, ahora está pasando por algunos festivales, y yo creo que después de verano, seguro antes de Navidad, ya estará disponible pues, en YouTube o en video para que pueda visualizarlo cualquiera que se le interese este tipo de cosas, ¿no? Bueno, estas fuentes de información paleoclimática, ya lo ha contado antes Ana, pues hay muchas, y aquí he seleccionado algunas de las que en el entorno del Valle del Ebro pues son las que se utilizan con mayor frecuencia, ¿vale? Y claro, tienen una resolución que puede ir desde 1,5 millones de años, como puede ser los cores de hielo, a resoluciones como la instrumental, desde los últimos 100 o 150 años. Claro, digamos que esto es inversamente proporcional, no a su calidad, porque todas dan una buena información, sino a la resolución temporal de los resultados. Cuando hablamos, por ejemplo, de dendrocronología o de climatología histórica, pero vamos a centrarnos antes en la dendrocronología, pues una reconstrucción dendroclimática pues depende de los árboles que has utilizado, pueden ser árboles vivos, pueden ir enlazando con árboles pertenecientes a edificios arqueológicos, a registros fósiles, pero bueno, hay alguna reconstrucción que alcanza los 5.000 años. Hay algunas bastante buenas que alcanzan los últimos 2.000 años, ¿vale? Pero la mayoría cogen lo que sería el periodo de la pequeña edad del hielo, es decir, del siglo XIV hasta la actualidad. Claro, la ventaja es que en relación con la metodología que se utiliza, la reconstrucción está perfectamente datada. Puede tener una resolución anual, puede tener incluso una resolución estacional, pero además, si decimos que este dato se refiere a 1675, no hay ninguna duda de que estamos hablando de que ese dato se refiere a 1675. Luego lo contaré un poquito más en la metodología. Es decir, perdemos evidentemente el time span, la extensión temporal de la reconstrucción, pero sí que es cierto que ganamos mucho en resolución. Y para trabajar sobre lo que os decía antes, sobre esa contextualización del clima actual y sobre esa posible excepcionalidad que pueda tener el clima actual, pero también para trabajar sobre época histórica, pues es una resolución suficiente e interesante. Bueno, la dendrocronología, el término dendrocronología proviene de tres términos de origen griego, ¿no? Dendro, que significa madera o árbol; cronos, que significa tiempo; y logos, que significa estudio o conocimiento, ¿no? Bueno, pues esta sería una posible definición, que la dendrocronología puede definirse como la ciencia que, a partir del estudio de los anillos de crecimiento radial de los árboles, correctamente datados para conocer los años exactos de formación, analiza los patrones espaciales y temporales de determinados procesos relacionados con el medio natural o con las ciencias sociales. Nosotros vamos a presentar una parte de la dendrocronología, que es la dendroclimatología, porque nosotros interpretamos esos anillos de crecimiento tratando de ver cómo ha sido el clima del pasado. Pero esos anillos pueden dar mucha más información. Depende de cómo se utilicen, depende de qué muestras estemos analizando, pues nos pueden hablar desde eventos de inundación, también hemos trabajado, ¿vale? Hasta procesos climatológicos, luego pueden ser aludes, etc. Cualquier proceso natural o no natural que esté afectando al crecimiento radial de un árbol, en principio podría ser estudiado a partir de la dendrocronología. Bueno, no es una disciplina nueva. De niños todos hemos cogido un árbol y hemos contado los anillos y hemos visto, hemos intuido la edad que tiene ese árbol, ¿no? Bueno, esto ya en Grecia, pues ya había gente que mencionaba o que decía que esos árboles, que esos anillos estaban relacionados con un ciclo anual. Vale, algo nos parece muy sencillo ahora, pero en principio había que identificar, ¿no? Siglos más tarde, pues un científico excepcional, que realmente hizo todo lo que hizo, era Leonardo da Vinci. ¿Vale? Leonardo da Vinci ya hizo una interpretación de carácter más ecológico de estos anillos de crecimiento. No solo decía que había un ciclo anual de crecimiento, sino que ese ciclo anual estaba relacionado con la mayor o menor anchura de esos anillos, estaba relacionada con años que llovía más anchos, años que llovía menos, más estrechos. Claro, eso donde vivía él, de acuerdo, en el norte de Italia, clima mediterráneo, por los años que había más precipitación, fundamentalmente en primavera, pues los años eran más grandes, los años que había menos eran más pequeños. Nos parece una tontería también, pero es empezar a pensar en una interpretación de carácter ecológico sobre esos anillos, fundamental para luego pensar en la reconstrucción, ¿no? Bueno, luego años más tarde, pues
hay investigadores en Estados Unidos que empiezan a trabajar los anillos de los árboles, pero no desde una perspectiva climática, sino intentando ver ciclicidades relacionadas con el ciclo solar, con ese ciclo solar de 11 años, ¿no? Importante o interesante porque bueno, empezaron a aplicar al estudio de los anillos de los árboles un criterio de carácter más científico, ¿no? Como luego después hizo otro investigador, Fritz, que murió además este año, que desarrolló ya análisis cuantitativos sobre esta información, que son los que han permitido pues, convertir esto en una disciplina de carácter paleoclimático. Bueno, la verdad es que la base metodológica del adendro no es demasiado complicada. Sabéis que los árboles crecen formando anillos, ¿vale? Hay una zona de gran actividad biológica dentro del periodo de crecimiento del árbol que se llama cambium, y el árbol crece hacia adentro y hacia afuera. Es decir, en torno a esa zona que es el cambium, que es esa zona de gran actividad biológica del árbol, ahí se van generando células de xilema, se van generando hacia adentro de esta zona, y células de floema, que es la corteza, que se van generando hacia afuera. A ver, digo hacia adentro, hacia afuera, pero evidentemente va creciendo de esta forma, generando una línea, ¿de acuerdo? Células de madera por un lado, xilema, y células de floema por otro lado. ¿Vale? Bueno, los árboles tienen un ciclo de crecimiento anual en el que van generando este tipo de células que, bueno, en climas templados pues puede comenzar más o menos en las fechas que aparece allí, terminar hacia finales de agosto. Bueno, si nos vamos hacia climas de carácter mediterráneo, pues se adelanta un poco en el momento en el que el árbol comienza a generar esas células, que al principio son más claras, y cuando termina el periodo de crecimiento se oscurecen esas células, pero se oscurecen porque la pared celular se hace mucho más gruesa. Claro, esto hace que nosotros en un anillo veamos madera clarita, madera más oscura y de repente madera clara. Esa transición entre madera más oscura y madera clara corresponde a un anillo diferente. ¿De acuerdo? Por eso nosotros parece que vemos esos anillos, que realmente un anillo se compone de una parte de madera clara y otra madera más oscura que se genera al final del periodo de crecimiento. Vale, luego pues deja de crecer en invierno y cuando comienza a crecer de nuevo durante la primavera, pues de nuevo genera células de madera temprana, que le llamamos nosotros, de madera temprana, que tienen ese aspecto más claro. Pero esto sería muy fácil si todos los años fuera igual. Pero en ambientes como el nuestro, en climas mediterráneos, no es inhabitual que sucedan cosas como esta que tenéis allí en la curva roja. Que el árbol comience a desarrollarse, empieza a desarrollarse bien, pero de repente tiene un verano muy seco y muy caluroso y el árbol dice, cierro aquí y no gasto más energía en crecer y dejamos la cosa como está. ¿Vale? Eso podría significar que el árbol deja definitivamente de crecer, o que llega un otoño, cosa que no es tampoco inhabitual, que es húmedo, con buenas temperaturas, y de repente el árbol empieza a generar otra vez xilema. De forma que muchas veces esto suele suceder entre un 3 y un 5% de anillos, pero vemos anillos en que realmente, aunque corresponde a un único año de crecimiento, pues se ven dos estructuras diferenciadas de madera clara y madera más oscura. ¿Vale? Esto es importante diferenciarlo bien, porque nosotros tenemos que saber a qué año corresponde con seguridad cada anillo de formación, porque luego ya lo veremos, luego calibramos con información climática. Como hay un fallo en la datación, estamos correlacionando series que no tienen nada que ver. ¿Vale? Pero luego hay incluso años que el árbol no crece nada. Por lo que sea, el árbol no crece absolutamente nada. Y puede suceder así. Que hay años, sobre todo en árboles más viejos, que hay años que no. Bueno, a partir de allí, la primera interpretación es que en ambientes con limitaciones hídricas, pues un anillo más grueso corresponde a un año húmedo y un anillo más delgado corresponde a un año seco. Vale, eso suele ser casi siempre así. Y en nuestro entorno, en zonas de montaña, en zonas del norte de Europa, pues en cualquier zona en que la limitación sea una limitación de carácter térmico, pues el año cálido corresponderá con un anillo más grueso y el año frío pues, corresponderá con un anillo más pequeño, ¿no? Realmente el clima es una variable que es capaz de condicionar muchos aspectos, no solamente anatómicos de los anillos, sino incluso aspectos químicos de los anillos. Ana nos hablaba antes de los isótopos y hay también información isotópica contenida en los anillos que nosotros no hemos trabajado, pero hay bastante información que se está trabajando ahí. O la densidad de la madera también es un aspecto interesante que se puede tener. Realmente, el crecimiento de un anillo en un año concreto, que sería SRT, es función de un número elevado de factores. Uno de ellos es la edad del árbol. Los árboles crecen más al principio,
cuanto al tamaño que tiene ese animal, ¿no? Pero luego hay efectos climáticos de carácter regional que a nosotros son los que nos interesan en la reconstrucción climática, pero hay otro tipo de efectos climáticos de carácter local, es decir, dónde esté localizado ese árbol, que esté cerca de una fuente de agua, son factores que también pueden influir en el crecimiento radial del árbol. Algún tipo de perturbación individual que pueda tener el árbol, perturbaciones exógenas, como pueden ser llegada de patógenos que afecten a determinadas poblaciones, la disponibilidad de nutrientes, incluso las variaciones genéticas entre individuos. Todo esto condiciona cuál es la hechura de un anillo. ¿Vale? Pero a nosotros nos interesa individualizar o separar únicamente lo que sería esa información climática de carácter regional, ¿no? Entonces, esto se hace a través de todas las fases metodológicas que lleva la DEN, ¿no? Desde la fase de muestreo, la sincronización, estandarización y ordenación de la cronología, calibración y la reconstrucción posterior del clima. Os hablaré muy brevemente de cada una de ellas, sobre todo de la del muestreo, porque el muestreo lógicamente, nosotros vamos a intentar buscar árboles que sean especialmente viejos. Frente a lo que pasa en otras disciplinas, que los muestreos suelen ser aleatorios, en dentro no. En dentro yo lo que quiero son árboles muy viejos. Si quiero estudiar en una zona en que hay una importante frecuencia de alude, buscaré árboles que hayan sido afectados por una luz. En zonas de inundación, como hicimos en un proyecto que tuvimos en la caldera de Tauriente, pues buscaré también pinos en que en su tronco haya huellas de la presencia de golpes o de lo que sea producidos por esa riada, ¿no? En nuestro caso, cuando trabajamos para la reconstrucción climática, pues intentamos buscar árboles que estén, primero que sean árboles viejos, ¿vale? Por desgracia, en España, y esto pasa en el conjunto de Europa, es difícil encontrar árboles viejos. ¿Pero por qué es difícil encontrar árboles viejos? Porque el ser humano está durante 3.000 años, no puede ser de otra manera, cultivando, creciendo ganado y cortando árboles para calentarse y hacer casas. Entonces, realmente, los árboles viejos los encontramos en entornos de montaña y muchas veces en zonas que, por lo que sea, han sido zonas que históricamente han tenido algún tipo de protección y se ha introducido el ganado, fundamentalmente el ganado en estos espacios. Y buscamos árboles que sean especialmente viejos. ¿Vale? Esto, evidentemente, un árbol grande puede que sea viejo, puede no ser. ¿Vale? Los árboles viejos, pues sí que tienen ciertas características, como puede ser la copa. Tenemos por allí, estas fotografías son de la Sierra de Cazorla, y tú cuando encuentras un paisaje como este, dices, bueno, probablemente aquí encuentre árboles viejos, porque ves el tipo de suelo, es un suelo calcáreo, hay prácticamente todo el agua que precipita se filtra, con lo cual tiene muy poquito suelo, muy poca disponibilidad de humedad. Están además, en este caso que son Pinus nigra y que están allí en la provincia de Jaén, pues están en su zona altitudinal de distribución, ¿vale? En altura, pero también en latitud. Son los Pinus nigra, o probablemente los Pinus nigra que están en una posición más meridional de Europa. Es decir, son todos factores que nos hacen pensar que probablemente sea el clima, las condiciones climáticas, las que más influyen en el crecimiento de estos árboles. Pero a partir de allí buscamos ejemplares que sean viejos. Y en los pinos una pista de que un ejemplar es especialmente viejo es ver su corteza. Cuando tienen una corteza que no está demasiado cuarteada, que es una corteza bastante lisa en muchos casos, no tan cuarteada como puede parecer un pino joven, que tiene un tono grisáceo, esos árboles suelen ser árboles viejos. Tampoco sabemos cuánto. Os decía que cuando uno hace en una zona como esta, pues hasta que no saca la primera muestra del árbol, no puede estimar más o menos la edad que pueden tener. ¿Vale? Por ejemplo, en esta zona que estuvimos muestreando, pues este árbol tenía una edad de 800 años. Y tampoco es un árbol espectacular, ¿eh? Espectacular en cuanto a su apariencia externa. Cuando sacas la muestra, ves que tiene 800 años, pues dan ganas de abrazarlo y darle realmente a la vida. Entonces, es espectacular que haya aquí un ser vivo que ha estado durante 800 años aquí. Claro, lo que buscamos con esta selección es que los anillos de crecimiento sean como los que tenéis allí. Además, es que allí se ven también las células. Se ven bastante bien las células que componen el xilema. Que haya mucha variabilidad en los crecimientos. Es decir, que de año a año haya una elevada variabilidad en cuanto a cómo ha sido el crecimiento de ese árbol. Eso es un elemento indicador de que realmente estamos ante árboles que tienen una influencia notable de las condiciones climáticas. Si nosotros nos vamos a un bosque denso, lo que probablemente tengamos sean muestras como esta, con poca variabilidad interanual de los crecimientos. Aquí nos van a aportar un poco de información. Realmente el árbol
ese bosque está generando unas condiciones climáticas locales que a mí no me interesan. A mí lo que me interesan son las condiciones climáticas regionales que puedan afectar a ese rendimiento. ¿Vale? Bueno, el muestreo es relativamente sencillo cuando no tienes que mostrar los árboles en un día. Es igual de sencillo, pero más complicado, ¿no? ¿Vale? Se pone una barrena típica de trabajos forestales, ¿vale? Y se saca una muestra más o menos a una altura de 1,30 del tronco, es decir, la barrera se dice más o menos a esta altura, 1,30. Hay bibliografía que dice que es la zona en que mejor queda recogida la secuencia anual de anillos de crecimiento. También es verdad que si la secuencia de anillos de crecimiento estuviera 2,5 metros a 30 centímetros, pues igual queda un poco menos. Pero 1,30 está muy bien para que sea. Está bastante bien esa. Bueno, se sacan las muestras y si nosotros realmente hemos hecho una buena selección de esas muestras, yo de todas esas variables que aparecen en la función que explicaría el crecimiento del árbol, realmente habré podido eliminar todas, menos esa variabilidad que esté relacionada con la edad del árbol, con lo que os decía, que al principio los anillos que genera son más gruesos, tienen que crecer más rápido y los tienen que generar para menos superficie. Luego son progresivamente cada vez más pequeños los anillos de crecimiento. ¿Vale? Pero yo intentaré eliminar todo, menos eso y lo que me interesa a mí, que son los efectos climáticos regionales. Que es lo que quiero reconstruir, el clima a una escala regional. ¿Vale? Bueno, luego las muestras pues, se elijan, se preparan en el laboratorio y luego la fase fundamental. La fase fundamental en esta parte de la metodología es asignar a cada anillo un año concreto de formación. Porque en principio veíais a la niña contando anillos y, bueno, pues tenemos estos anillos normales. Una muestra, se ven allí, en esta dirección, los anillos, las células de madera temprana, la madera tardía, y aquí he cambiado otro arte, ¿no? ¿Vale? Pero hay muchos casos en que tenemos esto, en que tenemos anillos muy estrechos. ¿Vale? En todo este tramo de aquí, realmente son anillos muy estrechos que no sabemos muy bien a qué pueden corresponder. O tenemos anillos falsos, en el sentido de que, bueno, aquí termina un año, sigue prolongándose, aquí hay una cosa extraña, parece que termina aquí, pero estos son dos anillos, no corresponden solo a años. No estamos viendo. Que no veis el este. No, el crecimiento iría por aquí, ¿vale? Aquí empezaría a crecer el árbol, y aquí tiene una anomalía, y parece que termina el crecimiento, pero esta anomalía, esta madera oscura, no sabemos si responde a que ha cambiado de año o a lo que se decía antes, ese doble ciclo anual que puede tener, ¿no? Pero no puede que haya solo un doble ciclo anual. Puede que haya múltiples anillos falsos en algunas zonas, triples anillos falsos, o esto que no se sabe muy bien. Pero es que encima, en ambientes mediterráneos, la presencia de estos anillos falsos es mucho más frecuente que en otro tipo de ambientes. ¿Vale? En ambientes oceánicos, este tipo de anillos falsos no es tan frecuente. Pero en ambientes mediterráneos, bueno, pues esto hay toda una metodología para poderlo solucionar, pero la metodología básicamente se fundamenta en que yo soy capaz de identificar en todas las muestras anillos o secuencias de anillos que tienen características muy concretas y muy definidas, ¿no? Digamos como una firma del anillo en que aparece pues un anillo que tiene mucha madera temprana y poca madera tardía. Y sé con seguridad que ese año, por ejemplo, es de 1970. ¿Vale? Y luego tengo otras secuencias que las tengo perfectamente datadas, que son, por ejemplo, del año 1993. Una sequía importante y tengo allí 4 o 5 anillos que son muy estrechitos. Y lo sé con seguridad, eso, tanto de 70, que además es bastante global, este tipo de anillos aparecen en escalas regionales de centenares de kilómetros, pues entre el 70 y el 93 tiene que haber 23 anillos. Si aparecen 22, es que falta uno. Por lo cual eso te ayuda muchas veces a resolver el problema de los anillos y luego, bueno, pues con un aparataje estadístico que te va haciendo solapamientos de 25 años en secuencias de 50, pues para ver dónde hay más, ¿no? Pero bueno, tampoco nos vamos a enredar mucho con esta parte. Luego está la parte de la medición. Cada anillo se ha de medir a una precisión de más o menos una centésima o una milésima de milímetro. Normalmente trabajamos con una centésima de milímetro. Y luego lo que tenemos en bruto en la medición es esto. Normalmente los árboles, cuando empiezas a medir entre 1900 y por ejemplo el año 2000, pues muestran una serie como esta, ¿vale? Por lo que os decía, porque el árbol en los primeros años genera un crecimiento de milímetros más amplio. Esto no está debido a factores climáticos, no es que esto fuera más húmedo que esto. Tenemos que aplicar una función matemática y estandarizarlo
para convertirlo en series que sean planas series. Es decir, sería como ajustar aquí una cuerda, estiramos de la cuerda y a partir de allí aparece la variabilidad ya no en milímetros, sino en índices de crecimiento de esos árboles. Parece sencillo porque esto lo pensó este señor Harold Fritz en Estados Unidos en zonas donde no ha habido gestión forestal. Cuando tenemos zonas donde ha habido gestión forestal, pues nos encontramos con cosas como estas. La empieza a crecer, pero de repente hay una anomalía en su entorno. ¿Vale? Puede ser que hayan cortado árboles, de repente empieza a crecer más, puede ser que haya habido una plaga, de repente empieza a crecer menos, y esto complica bastante también esta parte de la metodología. Pero todo eso hay que limitarlo, porque a mí me interesa esa serie en que tengamos índices de crecimiento con media 0 y uno de desviación estándar, esa serie de índices de crecimiento. Bueno, a partir de allí construyo una cronología, una serie media, y a partir de aquí yo en principio tendría una serie en la que potencialmente el crecimiento, es decir, SRT sea función del clima. ¿De acuerdo? En principio el crecimiento sea función del clima. Yo lo que tengo que hacer es darle la vuelta a esta función e intentar explicar el clima en función de los crecimientos. Es decir, tengo que conseguir un modelo matemático en el que el clima, en el que los crecimientos queden explicados por el clima para yo poder darle la vuelta a ese modelo matemático y, en ese caso, el clima me quede explicado por los crecimientos. En principio, tengo pues aquí una serie de registros dentro, ¿vale? Esto que aparece por aquí es que hay distintas formas de estandarizar, pero lo que me interesa es esta parte de aquí, la cronología. Y a partir de allí, yo en el análisis introduzco temperatura y precipitación. No la suelo introducir en bruto, introduzco temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura media. Introduzco la temperatura en forma de series mensuales, series estacionales, series anuales. Y lo mismo la precipitación, la suelo introducir en forma de índices de precipitación. Índices de precipitación que me permiten no trabajar con un dato mensual de precipitación frente a la cronología, sino trabajar con agregados mensuales de precipitación de 3, 4, 6, 12 meses, porque yo no sé si a algo le apetece. ¿Le apetece la precipitación de 2 meses o le apetece más la de 4, 5 o 6? A priori no lo sé. Trabajar con índices de precipitación que te agreguen esa información sí que me facilita el poder hacer ese análisis más multidimensional en el tiempo. A partir de allí, de casar la cronología con la información de temperatura y precipitación, intento buscar la mejor señal, es decir, la mejor señal es la variable climática que mejor relacionada esté con el crecimiento, a partir de una R cuadrado. Hago una regresión lineal, una fase de calibración y verificación y una reconstrucción. Yo lo que en principio tendría es esto, tendría aquí distintas variables climáticas que he correlacionado con mi cronología y hay una, en este caso esta por aquí, que tiene un coeficiente de correlación pues del torno a 0,7 con la cronología. Es decir, es una correlación muy elevada. Es decir, ese conjunto de árboles están siendo capaces de explicar el crecimiento de ese conjunto de árboles el 70% de la variable climática que en este caso voy a reconstruir. Hay un 30% que no lo podemos controlar. ¿Vale? En teoría en Dendro, bueno, pues hasta con un coeficiente de correlación de 0,32 se han hecho reconstrucciones. Me parece muy poca correlación. Nosotros hemos hecho reconstrucciones con correlaciones que superaban 0,8. Hay especies. Aquí, por ejemplo, se reconstruyó la temperatura media de las máximas desde, creo que era junio del año anterior hasta septiembre del año en curso. Es decir, esa variable era en Pinus Nigra de la provincia de Teruel, correlacionaba en 0,70 y tantos con la cronología. Una cronología construida a partir de más de 300 árboles, luego veis el resultado. Pero hay especies que la pena es que no sean demasiado longevas, que tienen coeficientes de correlación de 0,9 y en unos casos son un poquito superiores a 0,9. Por ejemplo, los Pinus alepensis, el pino carrasco, que todos conocéis, lo que pasa es que es una especie que no alcanza más de 200 años. Pero hemos trabajado con Pinus alepensis aquí en el sector central del Valle del Ebro y el crecimiento anual correlaciona en 0,9 con la precipitación de toda la zona. Es decir, no son pluviómetros, pero se acercan bastante. No son pluviómetros, pero se acercan bastante. Lo que pasa es que un alepensis pues, se hacen muy grandes, se caen y es difícil encontrar alepensis muy viejos, no solamente por esa característica suya de carácter anatómico, sino también porque está en el sector central del Valle del Ebro. Muy poquitos árboles y menos árboles. ¿No? Bueno, a partir de aquí yo ya tendría
Lo que tendría es identificar esa relación entre el crecimiento y el clima. Bueno, quiero darle la vuelta a esa función y si yo tengo calculada esa relación para este periodo, para el periodo instrumental, es decir, para el periodo en el que yo tengo información de los anillos de los árboles, información meteorológica, que es información meteorológica en M. Si yo tengo esa información, genero ese modelo, le doy la vuelta a ese modelo y bueno, pues podría hacer atrás en el tiempo tantos años como tenga mi cronología. Tantos años como tenga mi cronología. Bueno, pues a partir de allí pues, se han hecho distintas reconstrucciones. Esta, por ejemplo, es una reconstrucción que se hizo, la que os decía antes, de la evolución de las temperaturas en el sistema ibérico desde el año 1600. Se trabajó con más de 300 muestras obtenidas en la provincia de Teruel, ¿vale? Fundamentalmente en el sector oriental de la provincia de Teruel, y se reconstruyó la temperatura media de las máximas de, yo creo que era de junio del año anterior a septiembre del año del vecino, ¿de acuerdo? Un indicador de temperatura. Y además con un valor de correlación que superaba 0,7, que es un valor de correlación especialmente alto, ¿no? Bueno, tenéis la reconstrucción allí en esa curva, aparece la reconstrucción en color marrón, en gris aparece el intervalo de confianza de los datos reconstruidos y en rojo aparece una media móvil que creo que era de 11 años en este caso. Abajo, en amarillo, tenéis una de esas variables que en principio explicarían cuál ha sido la evolución del clima en el pasado, esos forzamientos. Y este forzamiento es simplemente la actividad solar. Y hay una buena relación entre actividad solar y fases frías, fases cálidas. Fases frías y fases cálidas que son todo conocidas. Estamos aquí dentro de la pequeña edad del hielo, parte de la pequeña edad del hielo. Tenemos desde el año 1600, bueno, aparece el Minimum Onder, que es un periodo muy conocido a nivel europeo en relación a la pequeña edad del hielo. Estaría el Mínimo Sporer, estaría, bueno, descenso de las temperaturas también en el siglo XIX, el de los años 70, el calentamiento actual, son fases muy conocidas. Realmente, si nosotros comparamos esta reconstrucción con otras reconstrucciones que se han hecho de Europa o del hemisferio norte, la señal de temperatura es muy parecida siempre, muy parecida, sobre todo en el hemisferio norte, no tanto en el hemisferio sur, pero estas fases frías o cálidas son muy parecidas, incluso el calentamiento reciente es muy parecido, pero a mí me interesa sobre todo ese calentamiento reciente, ese periodo que va desde el año 1900 al 2000 y sobre todo desde esa crisis fría que hubo en los años 70 hasta la actualidad, porque es que realmente estamos ante pues, uno de los periodos más cálidos de los últimos al menos 400 años que han reconstruido. ¿Vale? Incluso si nos vamos a los umbrales de confianza que tenía la reconstrucción, estamos también por encima. Es decir, aquí sí que realmente estamos contextualizando el calentamiento climático, ese calentamiento que vemos ahora de la atmósfera en un contexto temporal más amplio. No estamos hablando de qué factores lo han condicionado, simplemente a lo que hacen. Y reconstruir acercas en el tiempo, evidentemente acercas en el tiempo, hasta aquí tiene información meteorológica, incluso hasta aquí. Ya veía que es cálido, que hace casi esta información. Y esto sí que me sirve para contextualizar. También se pueden hacer reconstrucciones de la precipitación. ¿Vale? También se hizo una reconstrucción de la precipitación en ese entorno del sistema ibérico. Y bueno, pues una serie que, en este caso, ya las series ya no se parecen demasiado entre sí. La precipitación tiene mucha más variabilidad espacial de la temperatura, como todos sabéis. ¿Vale? Pero, bueno, pues me aparecen ahí una serie de datos en relación a los años más secos, los años más húmedos que aparecen desde el año 1700 en esta zona. Buena parte, tanto de los más secos como los más húmedos, se localizan pues, a lo largo del siglo XX. Lo que nos está hablando de la enorme variabilidad de la precipitación en este periodo. Lo interesante de la paleoclimatología no es tener una sola reconstrucción. Lo interesante de la paleoclimatología es que nosotros, a partir de distintas fuentes de información paleoclimática, seamos capaces de componer un mosaico de reconstrucciones en un espacio regional muy amplio. Estamos hablando de espacios regionales, incluso zonas planetarias, en las que tengamos un buen número de reconstrucciones sobre el clima del pasado y que nosotros interpretemos no solamente en términos de evolución de temperatura o precipitación, sino que seamos capaces de interpretarlo en términos de dinámica atmosférica. Que eso es lo que realmente va a ser capaz de explicarnos cómo era el clima del pasado. Si no tenemos esa información de carácter térmico o de carácter pluviométrico, es difícil aventurar cuáles han sido las condiciones atmosféricas en el pasado. Hay también mediciones de presión atmosférica desde el siglo XVIII. La Universidad de Barcelona, la Universidad de Mariano Barrientos tiene recopilada información sobre presiones diarias, creo que eran 15 puntos de Europa, desde el siglo XVIII. Tú cartografías determinadas situaciones sinópticas y luego coinciden con la reconstrucción.
son fuentes de información totalmente distintas. Bueno, también se ha hecho algún estudio en que se relacionaron reconstrucciones endoclimáticas con la evolución de los glaciares. Y luego lo que os decía, ¿no? Contextualizar determinados acontecimientos históricos dentro de las condiciones climáticas determinadas. Esto es una reconstrucción que se hizo de los últimos 2000 años en Europa. Y bueno, lo que sí que tenemos es que hay fases frías que coinciden con episodios históricos determinados, normalmente con migraciones, ¿cómo serían? Voy a quitar estos firmantes porque así confunden un poco más. Por ejemplo, aquí hay una fase fría, lo de arriba es reconstrucción de precipitación, lo de abajo es temperatura, yo creo que nos interesa en este caso más la temperatura, ¿no? Hay una expansión Z en el norte de Europa, esta reconstrucción la hicieron unos investigadores, un monje que ahora está en Cambridge, es alemán, y está trabajando en Cambridge, y bueno, vieron que durante ese periodo en que sabemos que históricamente hubo una expansión de la cultura sueca, pues coincide con un periodo frío. Claro, los celtas decían aquí no se puede estar con uno, pues hace frío. ¿Vale? La conquista romana también coincidió con un periodo frío, pero el periodo de auge del Imperio Romano coincide con un periodo cálido. Luego, toda esta fase que hay después de la época romana, es decir, el colapso de la civilización romana, coincide también con una fase fría, conocida, que se denomina como la pequeña edad del hielo de la tardoantigüedad, y es conocida y que cada vez está más estudiada, ¿no? Bueno, la peste negra coincide también con momentos fríos, la guerra de los 30 años, migraciones modernas coinciden con periodos fríos, es decir, parece que esos periodos fríos no han sido especialmente buenos para la humanidad, pero nosotros estamos ahora en este periodo que es excepcionalmente cálido en el marco de los últimos 2000 años. ¿Vale? Se habla de migraciones climáticas, ha salido siempre, pero ahora también se están produciendo migraciones climáticas. ¿Vale? Las condiciones cálidas parece que les han venido bien a las civilizaciones históricamente, pero ahora no tanto. Por tanto, porque coinciden también con días, con eventos extraordinarios, les hace que la gente se vaya como ahora siempre. La gente se ha ido de los sitios cuando ha hecho frío. Los bárbaros no invadieron Europa, no invadieron el Imperio Romano porque les apetecía bajar allí, sino porque se congeló el río y entonces podían pasar hacia zonas que climáticamente eran más frías. Estaban condiciones climáticas más bajas. Bueno, esto en cuanto al adentro y en cuanto a, por ir terminando rápido, en cuanto a la climatología histórica, otra fuente de información que manejamos dentro del grupo de investigación es la relacionada con documentos históricos en general, pero sobre todo con las rogativas. Las rogativas por Rubia, que esto trabajó mucho José María Cuadrado y sigue trabajando en rogativas, y ha tenido que visitar muchos, tendría horas de anécdotas para contaros sobre obispos sobre obispos y archivos en general. Sobre la parte de los obispos relacionada con los archivos, ¿no? Pero es una fuente de información muy interesante porque estamos hablando de sociedades agrarias en que bueno, pues había una fuerte dependencia de las condiciones climáticas para las cosechas. Si no había condiciones climáticas buenas, la cosecha de ese año era mala, pero el problema no es que fuera solo mala la cosecha de ese año, sino que al año siguiente tampoco había grano para sembrar. Claro, esto hacía que fueran 2 años malos. Si había 3 años secos, eran 5 años malos. Y esto en una sociedad en que, evidentemente, ni el tema de comercio, ni el transporte, etcétera, etcétera, pues complicaba bastante la existencia de la gente, ¿no? Bueno, cuando sucedía esto, era muy frecuente, y esto ha sido frecuente no solamente en el mundo cristiano europeo. Casi cualquier sociedad ha ido siempre a rezar a quien fuera o a pedir a quien fuera para que lloviese. ¿Vale? Pero aquí, en el caso de Europa, pues había, no solamente en España, en toda Europa, había estaba bastante bien organizado el tema de la ropa. Pero estaba organizado porque era el ayuntamiento o el concejo, o como se llamase en su momento, quien solicitaba a la iglesia que se hiciera la rogativa. Y las rogativas costaban dinero. Con lo cual, cuando costaba dinero, pues hay muchísima información en relación a lo que se pagaba por estas rogativas, a cuándo se producían, a por qué se hacían estas rogativas, etc. Incluso había distintos niveles de rogativa en función de la severidad que tenía esa sequía. ¿Vale? Pues cuando la sequía no era importante, no era demasiado importante, pero ya la gente empezaba a preocuparse, pues con una misa parece que tenían bastante, la misa costaba menos dinero.
Si la misa no era suficiente, pues había una exposición de reliquias, procesiones, contacto del santo con el agua, peregrinajes, había distintas manifestaciones en cuanto a la forma de pedir al santo o a la santa para que lloviese, incluso cambiar de santo, que era una cuestión bastante habitual. Claro, los curas aquí jugaban con una ventaja, es que al final siempre llueve. La rogativa siempre funcionaba. Y cuanto más tardas en llover, era mejor. De hecho, hay estudios que están empezando a trabajar en cómo, ¿cómo se llama? Cuando suben las cosas de precio mucho, la inflación. ¿Cómo era la inflación en las rogativas cuando llevaba mucho tiempo sin llover y cómo incluso si tenía que cobrar, sabía que al final llovía e incrementaba el precio de esa rogativa, ¿no? Pero bueno, hay cosas por ahí. No, pero lo cierto es que esto nos hace pensar en distintos niveles dentro de esas rogativas y a partir de esos niveles de rogativas, allí, distintas zonas en las que nosotros tenemos en el grupo de investigación se han hecho cronologías de esas rogativas, pues a partir de allí intentar hacer reconstrucciones de evolución de las sequías en el pasado. ¿Vale? De evolución de las sequías en el pasado. Claro, si tú tienes solamente un archivo controlado, pues es difícil hacer una buena reconstrucción. Si tienes una amplia red de archivos en que tú has sido capaz de reconstruir la evolución de esas rogativas, que además has sido capaz incluso de agruparlos geográficamente a partir de un análisis clúster para ver distintos patrones de comportamiento de esas sequías, pues tú eres capaz de reconstruir cómo ha sido la evolución de las sequías en el pasado. Claro, esto lo interesante es que lo compares con otra fuente de información proxy y que haya coincidencia entre ambas, ¿no? Hicimos una comparativa con datos dendrocronológicos reconstruidos en el sector central de la depresión del Ebro frente a esas rogativas del sector central de la depresión del Ebro, ¿vale? Y dices, pues coinciden o no coinciden demasiado, ¿vale? Periodos que coinciden, periodos que no, pero claro, es que los periodos que coinciden por algo, los periodos que no coinciden también no coinciden por algo. Si nos vamos a los periodos que coinciden, sobre todo el primero, que iría desde más o menos 1650, siglo XVII y siglo XVIII, ahí sí que hay bastante coincidencia entre lo que dicen los árboles por un lado, que son bastante independientes en este sentido, de lo que dicen las rogativas por otro. Pero claro, estamos hablando de un periodo, estamos hablando del antiguo régimen, un periodo en que la religión estaba muy dentro de la dinámica social, o eso nos creemos, es otra cosa. Porque si a lo mejor dentro de 200 años nos estudian a nosotros y ven que 400.000 personas salen a la ofrenda de flores, esta gente estaba muy influida por la iglesia. ¿Vale? Pero bueno, realmente el sistema funcionaba y estaba muy generalizado, ¿de acuerdo? Y es un periodo en el que había mucha influencia de la religiosidad dentro de la vida social y entiendes que realmente las rogativas se hacían cuando hacía falta, ¿vale? Y eso sí que hace coincidir, en este caso, pues momentos muy húmedos, hay pocas rogativas y momentos secos, pues hay bastantes más rogativas. Luego nos vamos al periodo posterior, que no hay coincidencia, pero ahora coincide con el siglo XIX, coincide con la guerra de independencia, coincide con las constituciones liberales, coincide con las desamortizaciones. Por un lado tenemos cierto desapego de la sociedad frente a la religión, pero por otro lado tenemos también la destrucción de mucha documentación, ¿vale? Con lo cual este periodo no hay coincidencia, pero también puede que esté explicado, ¿no? Luego nos vamos después hasta ese tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, que de nuevo hay cierta correlación, no tan alta como en el siglo XVII o en el siglo XVIII, pero coincide con la restauración borbónica, coincide también con un momento en que de nuevo, de forma oficial, la religiosidad empieza a imbuir, no sé si la mentalidad o tanto la acción comunitaria de la población. Y en este periodo, de nuevo, sí que coincide, ¿vale? Es decir, que son dos fuentes independientes, pero lo que les decía antes, que lo interesante es, por un lado, la reconstrucción, por un lado, pues, ver la utilidad que puede tener esa reconstrucción, pero sobre todo el conseguir la comunidad de paleoclimatólogos que decía antes Ana, conseguir que seamos capaces de poner toda esa información en común y a partir de allí intentar reconstruir el clima, no tanto en términos de temperatura y precipitación, ¿no? Sino en términos de dinámica atmosférica, que es lo que de verdad va a ayudar a los modelizadores a mejorar sus modelos clínicos, ¿no? Y bueno, pues nada más, realmente, como decía ya también, cuando mejor nos lo pasamos es en el campo, cuando mejor nos lo hemos pasado es en el campo realmente, pero luego una buena sesión de campo pues lleva meses de trabajo de laboratorio que
con anillos pequeñitos y ver dónde están los problemas y demás, pues puede ser bastante arduo, ¿no? En principio nada más. Tenemos conexión a la red. No, por allá antes de... Por poner el trailer. Una pregunta, me parece súper interesante, pero hay una imagen que has dicho que hay árboles más interesantes y menos, por decirlo de alguna manera, y había dos imágenes, una de ellas con los anillos muy similares, pero algunos de ellos, me ha parecido ver que algunos anillos tenían una forma más ovalada. No sé, una tontería, pero ¿es posible que eso sea una pista adicional sobre el clima de determinados años? Digo yo, por ejemplo, por unos vientos más pertinaces de cierto rumbo, por ejemplo, en el crecimiento, eso de ahí. ¿Esto aquí? ¿Esto? Sí, los más para la dirección del viento no me fiaría. Sí que es cierto que, por ejemplo, en árboles como este, ya hemos estado hablando de una reconstrucción hecha con el anillo completo. Pero nosotros trabajamos también con madera temprana, madera tardía y también con densidad de la madera. Es decir, que son parámetros anatómicos de los árboles, parámetros anatómicos que pueden explicar distintas variables climáticas. Por ejemplo, la madera tardía es un buen indicador en algunos casos de la precipitación de primavera y de verano, porque es cuando se forma realmente esa madera tardía. La madera temprana explica precipitación de primavera, pero en muchos casos explica también condiciones climáticas del año anterior. Es cuando el árbol ha estado almacenando nutrientes que le pueden servir para el año siguiente. De hecho, nosotros en el grupo de investigación, nosotros somos geógrafos, pero en el grupo de investigación hay gente que trabaja en ecofisiología, gente del CITA, del Centro de Investigación en Tecnología Agroalimentaria de Aragón, que nos ha servido muy bien para algunas dudas que teníamos nosotros a la hora de interpretar por qué una señal climática, una cronología, tiene tan buena relación con una señal climática como puede ser la precipitación del otoño del año anterior. Dices, a ver, si al árbol no le llueve, ¿cómo va a crecer? No, hay una interpretación ecofisiológica de los árboles que te puede servir para eso. ¿Vale? Lo que decías tú del viento no he visto ningún trabajo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, no ya para hacer reconstrucción climática, sino para trabajar con evolución del relieve. Cuando tú tienes árboles que están aquí, en este caso, en una ladera, pero es una ladera que está muy estática. Es un hayedo, es un bonito para pasear, pero para hacer reconstrucción del clima muy mal. Pero en las laderas, que tienen mucha pendiente, es frecuente que haya movimientos de ladera, que pueden ser bruscos o progresivos, relacionados con la propia dinámica del relieve y con las características geológicas y geomorfológicas de esa zona. Claro, ese desplazamiento de la ladera, al principio va afectando también al árbol y lo va moviendo. Entonces tú sí que puedes, y ese movimiento hace que los anillos empiecen a ser más estrechos por una zona que por otra. ¿Vale? Se genera una madera de reacción en la zona contraria del crecimiento y allí, claro, el árbol lo que quiere es sostenerse y genera más madera hacia el lado que iría hacia la ladera. Eso sí que te puede ayudar a trabajar sobre la cronología y la evolución, la rapidez en la evolución que pueden tener determinados eventos geomorfológicos. ¿Vale? Pero esto te obliga también a cambiar el tipo de muestreo, en función de lo que... Si tú tienes cualquier bosque que pueda estar interferido por algún proceso, ya sea relacionado con la geomorfología, con la hidrología, incluso con los usos del suelo que puede haber ahí, que puedan afectar al crecimiento radial de los árboles, tú sí que lo puedes interpretar a partir de los años. Cambia el muestreo, evidentemente, ¿vale? Pero sí que puedes hacer esa interpretación a partir de la información que te generan los años. Yo aquí para reconstruir el clima, pues busco determinados tipos de árboles. Ya enfermedades latitudinal, latitudinal de distribución, árboles que sean lógicamente viejos. También incluimos en las cronologías árboles jóvenes, ¿no? Para evitar que haya una influencia de la edad en el crecimiento. Los árboles, cuando se hacen más viejos, se vuelven menos sensibles al crecimiento. Cada vez son menos sensibles al crecimiento, bastante tienen con generar anillos. Pues utilizamos árboles como este. ¿Les hacéis mucha pupa a los árboles cuando los traen la muestra? ¿Pueden debilitarse, coger enfermedades? No. A ver,
cuando muestras un árbol, intentas que sea siempre un árbol que veas que está en buenas condiciones de salud. ¿Vale? Es decir, si tienes un árbol que está bien y otro está mal, es mejor muestrear aquel árbol que está bien. Sí que se han hecho experimentos porque al final tú estás introduciendo pues, un tubo que tiene unos 8 milímetros de grosor, porque lo que traes es una muestra de medio centímetro, pero tiene unos 8 milímetros de grosor y se lo estás introduciendo en el tronco. Los árboles tienen mecanismos como para superar esa herida. Un árbol que un rayo no lo mata muchas veces. La mayoría de las veces no lo mata, tiene que ser una cicatriz y el árbol sigue creciendo. Pero aún así se han hecho estudios en que lo que se hace, normalmente se sacan 2 muestras de cada árbol. Lo que se hace es coger un conjunto de árboles, 3 conjuntos de árboles distintos y hacer un experimento. En uno extraes muestras a todos los árboles, extraes la muestra y no haces nada, dejas simplemente la herida y a la que vas. En otros se extrae la muestra de un conjunto de 100, 150, yo creo que eran unos 150 árboles en cada uno de los bloques del experimento. Y después de que ha sacado la muestra, pues se rodea la herida con una pasta antibacteriana. ¿Vale? Y en otro, lo que se hace es simplemente tapar el agujero pues, con una rama o con alguna cosa para que no se vea ese agujero, ¿no? Luego después pasaron unos años y se vio que no había diferencias entre lo que le sucedía a unos árboles y a otros. ¿Vale? Diferencias ni en cuanto al crecimiento, ni en cuanto hubiera más mortalidad, si no hubiera más mortalidad, frente a una zona de control a los que no se les hacía nada. Evidentemente al árbol no le pasa nada y generalmente en los pinos tú vas al año siguiente y eso ya se ha cubierto de resina y tú sí que ves la huella de dónde se ha hecho el agujero, ¿no? Pero no se ve afectado. ¿Nunca habéis recurrido a obras de arte? Porque una vez entrevisté a un dendrocronólogo de la Universidad de Extremadura y cuando en un periodo de tiempo o estimaban que no podían tener información de los árboles, hacían esto mismo, semejante, con marcos de cuadros de a lo mejor del siglo tal, o incluso con muebles de determinada época. Queremos empezar a meternos allí. De hecho, ya tenemos controladas maderas que están, sobre todo en edificios históricos, en vigas de edificios históricos, en la zona donde tenemos más cronologías, que es en esa zona de la Ibérica Turonense, que es donde más cantidad de información tenemos. Porque además hay más árboles más viejos en la Ibérica Turonense que en el Pirineo también. Y sí que tenemos controlada, y hablado además en este caso con una empresa que es la que va a hacer los muestreos, para extraer muestras de edificios históricos. ¿Vale? Porque teóricamente, si tú tienes una cronología que empieza en el año 1500 hasta la actualidad, ¿vale? Si tú extraes una muestra de un edificio desde 1550, pues es posible que esa muestra tú la puedas casar dentro de la cronología. Incluso hay software que te lo hace. Los paquetes estadísticos con los que trabajamos habitualmente para hacer las reconstrucciones tienen una herramienta que lo que hace es moverte esa muestra para ver dónde la coloca y obtiene mejor correlación. El problema es que de un edificio, esto es cuestión de trabajar y a ver qué pasa, porque sí que en Europa se han hecho trabajos. La reconstrucción que se acaba de 2000 años no se ha hecho con árboles vivos, se ha hecho también con árboles procedentes de maderas fósiles, de turberas en el centro de Europa, que hay árboles ahí que se pueden entender y de edificios históricos, ¿no? El problema es que para hacer una buena reconstrucción, ya os he dicho que por ejemplo esta de la provincia de Teruel tiene más de 300 árboles. Claro, tú lo que intentas es eliminar todas esas variables que pueden estar asociadas a un solo árbol, intentas eliminarlas a través simplemente de la selección de muchas muestras. Yo sí trabajo con 3, ponemos el caso de que sacara muestras de 3 vigas, ¿vale? Y consiguiera casarlas dentro de la cronología, pero serían 3 árboles. El primero, no sé de dónde vienen. Como se han hecho en el edificio histórico, yo no sé de dónde se han sacado esas vigas. Luego tampoco sé qué condiciones crecían esos árboles. Es decir, todo lo que sé de las muestras que yo he sacado y que me ayudan a eliminar factores que pueden influir en el crecimiento del árbol, los desconozco. Otra cosa es que digas, bueno, intento penalizar un poco la calidad de la reconstrucción, porque a mí una reconstrucción como esta no me interesa tanto el dato puntual de que en 1675 yo hubiese 525 litros por metro cuadrado en cada hoja. Bueno, eso puede ser incluso una anécdota, porque seguramente no habrá llovido eso. ¿Vale? Seguramente si el año pasado el pluviómetro de Valdespartera aquí en Zaragoza dice que llovieron 410, el del aeropuerto dirá que fueron 390 o 440, o sea que eso tampoco es un factor relevante. A mí lo que me interesa son coger periodos
de varios años, que sean más fríos, más cálidos, más húmedos, más secos. Eso sí que, aun trabajando con pocas muestras, podría penalizar un poco el error que puede tener la reconstrucción, pero ganando mayor amplitud temporal de esa reconstrucción. Eso sí. Y sí que se hace. De hecho, las torres mudéjares de Teruel, que todos os sonarán y algunos habréis visto, esas ya en los años 90 ya se dataron en el siglo XIV a partir de Menor. Es decir, eso se ha hecho ya y se puede hacer. Otra cosa es que es complicado, tiene más incertidumbre, pero se puede hacer y de hecho nosotros sí que, ahora termina el proyecto que teníamos hasta ahora del Ministerio y en el siguiente sí que hay una parte de la metodología en la que queremos empezar a incluir este tipo de información para aumentar acercarse en el tiempo las reconstrucciones, porque a nosotros nos interesaría llegar a reconstruir hasta el siglo 8, 9, por ahí, a esa pequeña edad del hielo de la antigüedad, de la que hay muy poca información histórica, pero que es una época desde el punto de vista histórico muy importante, porque después de colapsar el Imperio Romano no se sabe nada de todo aquello, de todo ese periodo, y es un periodo muy interesante. Ya, ¿verdad? El vídeo. El trailer, ya no. Lo tienes. Lo he buscado antes, sí. Sí. Antes de. Igual no hay audio, es importante el audio. Sí, que había audio, sí, antes. Sí, has probado. Son 3 minutos. Descontextualizo un poco el producto. Sí. En un minuto lo contextualizo. No, dentro del grupo hubo gente que, dentro de la Universidad de Zaragoza, en la Unidad de Cultura Científica, ya hizo algún documental más cortito. Se llama El secreto de los árboles, el atestado del desierto, bueno, el secreto de los árboles también de dentro. Y es un producto cortito que duraba 8 minutos o algo así, pero que uno empieza a mirar las visualizaciones que tuvo y entre YouTube, Vimeo y las veces que nos han pedido que lo fuéramos a presentar por ahí, os ha presentado con alumnos y demás, calculamos que eran unas 30.000 personas. También la dentro y otras fuentes de paleoclimática juegan por esa ventaja que os decía aquí, que son muy visuales. Claro, 30.000 personas multiplica en no sé cuánto las personas que se puedan leer toda nuestra producción científica, y no la mía o la adecuada, sino de todos los libros del grupo de investigación. La multiplican por mucho y sobre todo con mucho más atención. Entonces vimos que, aunque es una cosa que en principio no se valora, aunque ahora ya sí que desde el Ministerio lo que es esta parte de la transferencia la empiezan a valorar, pues nos parecía muy interesante. Y hubo una convocatoria que la hay todos los años de FECIP, de la que significa desde el Ministerio. Sí, saca todos los años convocatorias y solicitamos una y nos financiaron pues, con una cantidad de dinero que había que cofinanciar con nuestro proyecto, y el dinero que al final fueron unos 25.000 euros o algo así, que se pidió de cuenta que vosotros que sabéis más de esto que nosotros, era fundamentalmente para pagar los medios técnicos, o sea, para pagar los viajes y la gente que se dedicó a grabar, editar y la dirección. ¿Vale? Aparte de guion científico y demás, pues eso se hizo desde el y se hizo un trabajo que es un documental de 54 minutos, que para mí son las 10, pero bueno, 54 minutos me parece un poco largo, que ya se presentó en CaixaForum el año pasado, y que bueno, lo que pasa es que ahora está pendiente de pasar por festivales científicos y demás, y no te dejan publicarlo, ¿no? Pero si quieres os pongo el trailer. Dejan publicarlo. Si queréis, Los trailers, sí. Vivimos en un planeta lleno de contrastes. Montañas casi inalcanzables, océanos de hielo, desiertos, mares. Ya que el mar encerra por esto. Pero todo lo que conocemos obedece a algo con un poder capaz de hacer nacer la vida o destruirla. El clima. Yo creo que no me acordáis. Porque está en Poli. hablamos de que el clima está cambiando en relación a qué, en relación al clima de cuándo. El hombre altera la variabilidad climática desde que el hombre es sociedad. ¿Sería mejor un tipo climático más frío y húmedo? Perhaps as a one
perturbations to the Earth's climate, the global climate. Incremental data, which is a limit. La tasa de cambio es la más rápida de las que conocemos durante todo el efecto. Nunca tenemos que saber que el clima determina. Las culturas que desaparezcan, simplemente. Climate scientists, are there real challenges that they can predict the climate in 100 years' time? A lo largo de los siglos, los paisajes han ido evolucionando y el hombre ha tenido que adaptarse a los cambios climáticos que han dejado huellas en el planeta. ¿Serán estas huellas la clave para inferir el clima del futuro? Variabilities of climates do present challenges and risks and dangers and threats. They always have done, and they always will do. Large eruptions have the potential to perturb everyone. El momento de tomar decisiones y de hacernos preguntas relevantes sobre nuestra evolución futura es ahora. No, sí, a ver. No, se estuvo grabando en Cambridge y buena parte del proceso fue para allí. Y los que hicieron el documental, ya se ha trabajado con una grabadora de televisión, una tercera parte de lo que habitualmente es. Pero todas las imágenes